Bienvenidos al segmento internacional de Focos. Durante una crisis sanitaria como la que vivimos por la pandemia de COVID-19, la transparencia y la rendición de cuentas son dos elementos fundamentales para conocer qué hace el Estado para proteger la vida de sus ciudadanos. Por ello, hablamos hasta Ciudad de México con Eduard Martín Borregón, director de Datos, Periodismo y Tecnología del proyecto Poder. Bienvenido a Focos, Eduard. Muchas gracias por invitarme a hablar de transparencia y rendición de cuentas. Bien, para iniciar, ¿por qué necesitamos rendición de cuentas y acceso a la información pública en un contexto de emergencia nacional? Necesitamos la rendición de cuentas y la transparencia en cualquier momento, no solo en la pandemia. Pero en la pandemia es aún más importante. En estos momentos de crisis en los que necesitamos que el Estado ejerza su función de garante de los derechos más que nunca, necesitamos poder escrutinar que esto lo está haciendo. Y cuando hablo de derechos me refiero, el Estado tiene el derecho a preservar nuestra salud, a preservar nuestro estilo de vida, a preservar nuestra vida en sí. Entonces, si no somos capaces de ver si el Estado está haciendo todo lo posible para preservar estos derechos, el Estado no lo va a hacer. Entonces necesitamos la transparencia para exigirle al Estado, rendirle cuentas sobre las acciones que realiza y poder tener una mejor vida y una vida sana y sobrevivir al COVID. Ahora bien, la transparencia es vista como una herramienta de periodistas, investigadores sociales y por último de la ciudadanía. ¿Por qué debería ser importante para los empresarios, por ejemplo? Los empresarios son fundamentales para un país, ¿no? Y desde el Estado se tiene la capacidad de potenciar un tipo de empresarios o otro tipo de empresarios, ¿no? Normalmente, cuando las cosas no son transparentes, cuando no existen todas estas funciones, estos contratos acaban yendo a grandes empresarios que simplemente se usan para enriquecer. En cambio, si cambiamos estas cosas y cambiamos esta perspectiva y hacemos transparente y promovemos que precisamente los empresarios que ganan contratos, que ganan dineros de nuestros impuestos, sean empresarios que respetan los derechos humanos, que promueven trabajo de la gente de El Salvador en El Salvador, un trabajo digno y justo, tendremos un país mejor. Y en el marco del COVID, esta perspectiva también es muy importante, porque si nos paramos a pensar, la dificultad de hacer mascarillas es muy baja. Es decir, la máquina de coser está inventada desde 1700. Entonces, hay muchísimos empresarios en El Salvador que pueden estar haciendo estas mascarillas, quedándose los beneficios en El Salvador y teniendo trabajadores que pueden llevar un sueldo a su casa y mantener su familia en unos momentos complicadísimos. Entonces, necesitamos la transparencia más que nunca para que este tipo de empresarios que queremos promover, que se deben promover, puedan acceder a estos contratos y puedan ayudar tanto a salvar la crisis a nivel sanitario como a solventar a las familias salvadoreñas a un ingreso y apoyar con un ingreso a la sociedad salvadoreña. Y que esto no se vaya a China. Bueno, pero tradicionalmente durante una emergencia, un desastre natural, una pandemia o incluso crisis económicas, los funcionarios nos dicen que en este momento están muy ocupados salvando vidas o salvando a la economía para rendirnos cuentas, que después habrá tiempo para hacerlo. ¿Cuál es el riesgo de la opacidad en este contexto? Si en el contexto de la crisis, porque van muy complicados, no pueden transparentar, es que no hicieron bien su trabajo. Y no hicieron bien su trabajo doble. Primero, no prepararon al país para una potencial pandemia. Era obvio que una pandemia iba a azotar a la humanidad en un momento u otro. Tenemos desde el TED Talk de Bill Gates de 2015 a publicaciones especializadas. Esto no es una novedad. Se sabía que podía pasar. Se sabía que podía volver a pasar. Y en segundo caso, todos los procesos de transparencia en realidad han de estar naturalizados e internalizados dentro de la administración. No puedes diseñar un proceso y luego pensar cómo lo transparentas, sino que el diseño del proceso debe ser transparente de por sí. Entonces, en este sentido es decirles, perdonen, hicieron no una, sino dos cosas mal. No nos prepararon el país y no diseñaron sistemas de transparencia adecuados o sistemas de gobierno adecuados que promovieran la transparencia. ¿Y qué nos conlleva a estos? Nos conlleva a unos sobrecostes rampantes que estamos viendo no solo en El Salvador, sino que en toda la región, pagando precios de mascarilla a precio de oro, peleando por conseguir pruebas rápidas que no funcionan o que tienen un porcentaje muy bajo de fiabilidad
pero que nos estamos peleando entre países de América Latina para conseguirlo, ¿no? O ver cómo carajo se consiguen respiradores y peleándose con los gringos, ¿no? Hay casos de que los gringos, por ejemplo, los gringos robaron a los franceses un cargamento de ventiladores en el momento que aterrizó en Estados Unidos. Estamos prácticamente en una situación de guerra, y en la situación de guerra pues vemos que siempre hay gente beneficiada. Entonces, no puede ser que la gente se beneficie, o no puede ser que haya empresarios no éticos que se beneficien de estos momentos de crisis, de pandemia, en el que está muriendo gente y en el cual lo que se debe hacer es sumar, y lo que se debe hacer es intentar salvar la mayor parte de vidas, y la transparencia sin duda forma parte de estas necesidades. La red Palta, en donde participan diferentes medios de América Latina, incluyendo El Salvador, está investigando las contrataciones públicas en el marco de la pandemia de COVID-19. ¿Cuáles han sido sus hallazgos más importantes? En la región ahora mismo encontramos una suspensión de los accesos de información en prácticamente todos los países, lo cual es un desastre, porque no nos permite poder ver en qué se está gastando, o no permite a un empresario poder ver en qué necesita, cuáles son los contratos que se están abriendo. Entonces tenemos una opacidad rampante que hace caer en unos sobrecostos increíbles todas las compras relacionadas con la pandemia en la región, ¿no? Entonces estamos viendo que esto es un fenómeno global y que está significando un retroceso de los derechos civiles de la población, en un momento en que además la población está muriendo y seguirá muriendo de forma masiva. Entonces, los gobiernos necesitan cambiar su forma de gestión, necesitan cambiar la manera en que trabajan, y necesitan empezar a transparentar por qué los costos, y que realmente no haya gente, ni políticos ni empresarios, que se estén beneficiando de forma exagerada de los beneficios de vender provisiones para luchar contra la crisis. Finalmente, sabemos que gracias al acceso a la información pública y a la rendición de cuentas, Proyecto Poder ha logrado denunciar cómo funciona la corrupción en las compras y adquisiciones del Estado en México y en algunos otros países del continente. ¿Cuáles han sido sus principales trabajos? Poder lleva 5 años trabajando con el tema de compras públicas. Siempre trabajamos el tema de compras públicas desde una perspectiva de derechos humanos, lo cual significa que no trabajamos para que el Estado sea más eficiente en cuanto a monetariamente, sino trabajamos para que el Estado sea más eficiente en cuanto a respeto de derechos humanos. Es decir, nos interesa trabajar para que el Estado pueda garantizarnos y proveernos mejores productos que garanticen nuestros derechos humanos, que al final es el trabajo del Estado. Entonces, para eso hemos realizado distintos proyectos, desde análisis masivos de datos, que se pueden encontrar en quiénesquien.wiki. Si buscan un contrato mexicano, allí tienen prácticamente casi 4 millones de contratos mexicanos que van desde 2001 hasta 2019. En un par de semanas entraremos también los 6 primeros meses del 2020. O tenemos proyectos más concretos que profundizan sobre caso, como fue el caso de la construcción del nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México, donde estuvimos analizando quién eran los principales ganadores de los contratos. Y aquí vimos un dato sorprendente sobre todo, no porque nos pueda extrañar, sino por el hecho de poder llegar y que fuera tan directamente notorio, ¿no? Que el nuevo aeropuerto, que era el aeropuerto más caro, el aeropuerto de construcción más caro de toda América Latina y uno de los 4 más caros de todo el mundo, el 55% de los ingresos iba al bolsillo de 5 grandes familias empresariales. Este dato contribuyó a que en un referéndum se pudiera suspender lo que era literalmente una transferencia de capital del Estado mexicano al bolsillo de unas familias muy ricas, para que fueran aún más ricas. Y el hecho de poder parar y poder evitar lo que, además de ser un robatorio al pueblo mexicano, era una mala idea, porque estaban construyendo un aeropuerto encima de un lago, que desecaban el lago para construir el aeropuerto en uno de los valles más contaminados del mundo. No hacía ningún tipo de sentido. Entonces, gracias a este trabajo podríamos hacer que los derechos humanos, tanto de los pobladores alrededor del aeropuerto como de toda la gente que vivimos en el Valle de México, pudieran ser más respetados, pudiéramos tener mejores derechos humanos y tener más capital en los impuestos para que el Estado pueda garantizar nuestros derechos de manera más efectiva. Muy bien, Eduard Martín Borregón, gracias por acompañarnos esta noche. Muchísimas gracias, Andrés, por el tiempo
y sigamos trabajando para tener sociedades más justas y que respeten más los derechos humanos. Así concluye nuestro segmento internacional. Y también así cerramos una nueva emisión de Focos. Para más información puedes ir a focostv.com. Gracias por acompañarnos. Buenas noches.